Ohara es un trabajador de oficina desesperado que de repente es seleccionado para una transferencia al extranjero. Justo cuando se prepara para despedirse de la vida en la ciudad, la chica mala más hermosa de la oficina lo obliga a comprometerse falsamente para evitar ser transferido. Pero las cosas se ponen picantes cuando su amor fingido comienza a despertar sentimientos reales emocionantes. Unos días antes de que todo sucediera, Ohara había sido reprendido por su gerente, Kurokawa, cuando de repente sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Esto fue debido a la mirada helada que su compañero de trabajo, Honjoji, le estaba dando, lo que lo asustó, así que rápidamente volvió al trabajo. Más tarde, después de salir del trabajo, regresó a casa y preparó la cena para él y Kama, su gato. Mientras comía, recordó cómo Honjoji le había dado una mirada peor que basura y se preguntó qué había hecho para merecerlo. Al día siguiente, mientras limpiaba la oficina con sus compañeros de trabajo, Ohara notó que Honjoji lo miraba de nuevo. Como el día anterior, se puso nervioso y rápidamente volvió a limpiar para que ella no pensara que era un vago inútil. Sin embargo, no tenía idea de que la mirada de Honjoji no era amenazante, sino simplemente curiosa. Lo que pasaba era que Honjoji tenía una cara de descanso seria, así que cada vez que miraba a alguien siempre asumían que estaba molesta con ellos o juzgándolos, lo cual no era el caso. Al día siguiente, todo el personal se reunió para una reunión con Kurokawa y un representante de la oficina central. Durante la reunión, Kurokawa informó al personal que se abriría una nueva sucursal en Alaska, y añadió que uno de ellos sería enviado a esa sucursal para convertirse en el gerente. También dijo que, debido a que la empresa valoraba mucho a la familia, elegirían a un empleado soltero para ir a Alaska. Esta revelación hizo que los empleados casados se tranquilizaran, pero aquellos que eran solteros como Ohara se preocuparon. Cuando ella pidió un voluntario, Ohara levantó la mano y le dijo a Kurokawa que no podía ir a Alaska porque tenía un gato. Por supuesto, ella le dijo que ser una aspirante a señora de los gatos no era razón suficiente para que no lo enviaran a Alaska. Luego se dirigió a todos y les dijo que se prepararan, porque les gustara o no, alguien sería enviado a la tierra de hielo y nieve. Más tarde esa semana, Ohara iba de regreso a casa desde el veterinario con Kama cuando se encontró con Honjoji en un parque. La pareja se saludó casualmente y mientras caminaban uno al lado del otro, algo empujó a Ohara a hablar. Le agradeció a Honjoji por toda la ayuda que le había dado desde que se unió a la empresa y le informó que iba a renunciar. Dijo que no se sentiría cómodo dejando a Kama atrás, ya que el felino finalmente había comenzado a encariñarse con él desde que lo adoptó. Cuando se dio la vuelta para irse, Honjoji de repente preguntó si quería casarse, lo cual realmente confundió al simplón. Él preguntó qué quería decir, y ella explicó que quería que tuvieran un compromiso falso para evitar ir a Alaska. Ohara pensó que el plan de Honjoji era tan loco como mi ex, dado que nunca habían tenido una conversación adecuada antes, pero ella le aseguró que funcionaría. Ella señaló que ambos eran personajes no jugables insignificantes en el trabajo, por lo que la noticia de su compromiso realmente no interesaría a sus compañeros. También dijo que si esperaban hasta que la nueva sucursal abriera, las probabilidades estarían a su favor y no los enviarían a Alaska. Ohara tenía dudas sobre este plan, pero aceptó seguir adelante porque no veía otra forma de evitar ser transferido. Al día siguiente informaron a Kurokawa de su supuesto compromiso y se sorprendieron cuando ella expresó una felicidad genuina y los felicitó. En algún momento durante el día, Kurokawa asignó una tarea a Ohara y Honjoji, y para cuando la completaron, los demás se habían ido. Cuando Ohara llamó a Kurokawa para informarle que habían terminado, ella les pidió que le llevaran el archivo, así que fueron al restaurante italiano en el que le había dicho a Ohara que estaba. Sin embargo, cuando entraron, descubrieron que sus compañeros de trabajo habían planeado una fiesta sorpresa porque Kurokawa había contado a toda la oficina sobre su compromiso. Fue en ese momento que supo que había cometido un... Sorprendidos por este giro inesperado de los eventos, Honjoji y Ohara no sabían qué hacer ni cómo reaccionar ante la emoción de sus compañeros. Finalmente, Honjoji intervino y le dijo a Ohara que dejara todo en sus manos, ya que su idea los había metido en ese lío en primer lugar. Antes de que él pudiera preguntar qué quería decir, ella tomó 2 botellas de vino y dejó al pobre Ohara para que se ocupara de sus compañeros de trabajo. Ellos querían saber los detalles de su relación y cómo comenzó, pero como él y Honjoji aún no habían discutido su historia de noviazgo falso, no sabía cómo responder. Por otro lado, Kurokawa estaba seguro de que su repentino compromiso se debía a que Honjoji estaba embarazada. Las especulaciones sobre su relación continuaron hasta que una Honjoji borracha regresó al salón con una máquina de karaoke. De inmediato, ella comenzó a cantar y la emoción en la sala se apagó, haciendo que Ohara se sintiera avergonzada por ella. Pero él no intentó detenerla. Unos días después, ella le pidió a Ohara que completara un cuestionario porque necesitaba saber cosas sobre él, si iba a inventar una historia sobre cómo comenzó su relación. En su día libre, fue a Yokohama para reunir materiales para su historia de propuesta y pasó por un café que tenía la intención de contarle a la gente que fue el primer lugar al que fueron en una cita. Mientras estaba allí, leyó las respuestas que Ohara puso en su cuestionario e intentó imaginarlo sentado frente a ella.
pero no podía recordar cómo era su rostro, así que terminó pareciendo un muñeco. Pasó el resto del día con esta versión falsa de O'Hara, pero hacia el final del día, el verdadero O'Hara apareció y le preguntó si podía ayudarla con la historia. Después de la puesta de sol, se subieron a una noria, y aunque se sintieron incómodos al estar en un espacio tan reducido, conversaron un poco. Honjoji le mostró a O'Hara las fotos que había tomado y le presentó un par de anillos que compró para que pudieran vender su historia adecuadamente. Ver los anillos puso nervioso a O'Hara, y todo empeoró cuando Honjoji le pidió que se le ocurriera una historia de propuesta. Intentó inventar algo, pero no se le ocurrió nada, así que Honjoji le dijo que se tomara su tiempo y lo pensara. Al día siguiente O'Hara tenía el día libre, así que lo pasó en casa mirando el anillo y preguntándose por qué se había quedado sin palabras el día anterior cuando Honjoji sugirió que inventara su historia de propuesta. Él sabía que no era gran cosa, pero por alguna razón no había podido decirle nada, lo que le hacía sentirse estúpido. Después de mirar el anillo durante mucho tiempo, finalmente se lo puso, y todas las preocupaciones que tenía sobre su plan parecieron desvanecerse, haciéndolo sentir seguro de que el plan funcionaría perfectamente. Se estaba dando ánimos cuando un número oculto lo llamó. Curioso, respondió la llamada y para su sorpresa, la persona al otro lado le dijo que sabían que su compromiso era falso. Antes de colgar el teléfono, la persona prometió revelar el secreto y asegurarse de que O'Hara y Honjoji fueran enviados a Alaska. Entonces, al día siguiente, cuando llegó a la oficina, le contó a Honjoji lo que dijo la persona que llamó. Ella le dijo que la persona que llamó trabajaba en su oficina, ya que nadie de la oficina principal sabría nada sobre ellos. Todavía estaban tratando de averiguar quién era el llamador cuando Ganda, otro de sus compañeros de trabajo, se acercó a O'Hara y le preguntó si podía ir a su casa después del trabajo, ya que tenía algo de qué hablar con él. Esta solicitud encendió las alarmas en la cabeza de O'Hara, haciéndolo preguntarse si el embajador del colesterol era el llamador misterioso. Sin embargo, dejó de lado sus preocupaciones y le dijo a Ganda que podía ir. Sorprendentemente, Honjoji dijo que ella también vendría, así que Ganda les agradeció por hacer tiempo para él y se alejó. Después del trabajo, O'Hara se fue a casa solo para sobornar a Kama con su golosina favorita para que no se pusiera de mal humor cuando llegaran Honjoji y Ganda. Más tarde llegó Honjoji con algunos artículos que usaron para hacer que la casa de O'Hara se pareciera al lugar donde Honjoji pasaba la mayor parte de su tiempo libre. También trajo consigo un guión completo y detallado de cómo comenzó su relación falsa y cómo progresó hasta que O'Hara propuso matrimonio. Después de leer el guión, se tomaron algunas fotos juntos y luego conversaron sobre los papeles que interpretaron durante las obras escolares. Unos minutos después sonó el timbre, así que fueron a abrir la puerta con las mejores sonrisas falsas, pero se sorprendieron al ver a Ganda allí con Kamiya y Keisuke. Sin tener otra opción, invitaron al trío adentro, y después de unas latas de cerveza, O'Hara le preguntó a Ganda qué quería discutir con él. Ganda le dijo que quería que le enseñara el arte de ligar 101, explicando que su capacidad de seducción era tan negativa que ni siquiera podía conquistar chicas de su nivel. Antes de que O'Hara pudiera negarse, Keisuke intervino y reveló que Ganda estaba en 7 aplicaciones de citas, y aún así no podía conseguir chicas con su foto de perfil retocada, lo que hizo que Ganda se quejara. Sin embargo, su atención pronto se centró en las fotos que O'Hara y Honjoji habían puesto, así que Kamiya preguntó cuánto tiempo llevaban saliendo. Justo cuando O'Hara respondió con la mentira que él y Honjoji habían acordado, Honjoji entró con una bandeja de aperitivos y la conversación cambió. Poco después, cuando llegó la hora de irse, Ganda admitió a O'Hara que le gustaba Kamiya y le pidió ayuda para conquistarla, lo que le sorprendió. Después, O'Hara y Honjoji limpiaron su apartamento y pusieron todo en su lugar antes de que Honjoji regresara a casa. Unos días después, Honjoji estaba en la zona principal de la agencia cuando entró un cliente, y como los otros agentes estaban ocupados, decidió atender al hombre. Sin embargo, cuando comenzó a hablar con el hombre, él le entregó su tarjeta de presentación y explicó que había venido allí para hablar con su hijo. Resultó que el hijo en cuestión era O'Hara, y su padre había venido hasta allí desde su ciudad natal porque escuchó que se iba a casar. Honjoji se puso nerviosa porque no sabía si O'Hara le había contado a su familia sobre su plan, así que cuando el hombre le preguntó si sabía algo sobre el próximo matrimonio de su hijo, ella lo negó. Viendo que ella no tenía las respuestas a sus preguntas, el padre de O'Hara se levantó para irse, pero antes de hacerlo, le pidió a Honjoji que no le dijera a O'Hara que había venido y le dio uno de los productos de su compañía como regalo. Honjoji se sintió culpable por mentirle al padre de O'Hara, así que dejó la revista que él le había dado en la mesa de O'Hara, recogió sus cosas y salió rápidamente. Cuando lo vio, lo oyó decir que O'Hara traería vergüenza a su familia y se preocupó. Sin embargo, ella apartó esas preocupaciones e invitó a él a esperar a O'Hara en un café cercano porque ella había enviado un mensaje. Mientras esperaban, Honjoji reunió el valor para preguntar qué quería decir con que O'Hara traía vergüenza a su familia. El hombre explicó que en su ciudad natal el matrimonio era algo muy importante y muchas cosas debían hacerse antes de la boda.
Le contó sobre todas las personas que serían invitadas a la boda y todas las actividades que se llevarían a cabo durante la boda, lo que hizo que Honjoji se preocupara un poco. Sin saber esto, el padre de Ohara dijo que la boda de Ohara tenía que hacerse bien, de lo contrario, su familia perdería prestigio en la comunidad. Mientras tanto, Ohara regresó a la oficina y vio la revista que Honjoji había dejado en su mesa, así como el mensaje que ella envió. Esto le hizo entrar en pánico porque, al igual que Honjoji, no había pensado en lo que pasaría si las noticias de su matrimonio llegaban a sus familias. No obstante, fue al café y cuando Honjoji lo vio, le pidió que la siguiera afuera para que pudieran hablar. Una vez fuera, ella lo puso al tanto sobre lo que su padre sabía de su compromiso y le confirmó que el hombre no sabía que ella era su supuesta novia. Esto hizo que Ohara dijera que le informaría a su padre sobre eso. Luego se disculpó por los problemas que su padre le había causado y regresó al interior del café para hablar con el hombre. Pero para su sorpresa, Honjoji lo siguió. Después de que ella se sentó al lado de Ohara, su padre admitió que todo lo que le había contado sobre las bodas en su pueblo era una mentira. Dijo que así era como se hacían las cosas en el pasado, pero ahora que la población estaba disminuyendo y casi todos se habían mudado a las grandes ciudades, las cosas habían cambiado. Cuando mencionó que nadie quería quedarse en un lugar tan aburrido como su pueblo, Honjoji argumentó que no era aburrido. Sacó un atlas y le mostró el mapa de su ciudad natal, haciendo preguntas sobre el lugar. El anciano le contó felizmente historias de cuando Ohara era más joven, y él solía llevarlo a él y a sus hermanas a ver pasar los trenes. Dijo que mientras esperaban a que pasaran los trenes, Ohara y sus hermanas pasaban el tiempo cazando ranas en los arrozales. Honjoji se sorprendió al enterarse de que Ohara tenía un lado travieso, pero Ohara estaba listo para decirle a su viejo que se fuera, ya que estaba cansado de escucharlo hablar sobre lo grandioso que era su ciudad natal. Justo entonces su padre preguntó quién era su prometida, y cuando intentó recordar el nombre que le habían dicho, Ohara y Honjoji entraron en pánico. Afortunadamente, Ohara lo interrumpió antes de que pudiera recordar el nombre, y le dijo que volvería a casa el siguiente fin de semana para que pudieran hablar sobre la boda. Después de despedirse del padre de Ohara, regresaron a la oficina y casi de inmediato, Kurokawa le pidió hablar con Ohara. Ella le dijo que necesitaba que actuara como asistente de la princesa Claudia de Lechburg, que estaba visitando Japón. Ohara preguntó por qué tenía que ser él quien llevara a la princesa por la ciudad, y Kurokawa le dijo que era porque la princesa había solicitado un asistente masculino. Ella dijo que si enviaba a los otros, intentarían coquetear con la princesa, aunque era de conocimiento público que era una mujer casada. Sin otra opción, Ohara se fue a informarse sobre la princesa y prepararse para el recorrido, pero estaba preocupado de arruinarlo todo. Cuando llegó el día del tour, la princesa, vestida de manera informal, se encontró con Ohara. Él se sorprendió al verla sin un séquito, pero ella le dijo que quería explorar la ciudad sin que sus guardaespaldas y asistentes estuvieran pegados a ella como pegamento. Ella dijo que quería experimentar las maravillas de Tokio como una verdadera turista, así que Ohara dejó de lado sus preocupaciones y la llevó al primer lugar que se le ocurrió, un santuario con muchas estatuas de gatos. Sabía por sus numerosas publicaciones en línea que a la princesa le encantaban los gatos, así que se alegró de haber abandonado su idea inicial y llevarla allí. Mientras Claudia tomaba fotos y se emocionaba por las lindas estatuas, un frenético Kurokawa llamó a Ohara para decirle que la princesa estaba desaparecida. Ohara le pidió que no se preocupara y le dijo que la princesa estaba con él, lo cual la sorprendió. A medida que avanzaba el día, Ohara llevó a la princesa a diferentes lugares que ella amaba, y al final del día la llevó a la azotea de una escuela secundaria. Por alguna razón, a Claudia le encantaba la vista desde la azotea y estaba muy contenta cuando él le dio un uniforme escolar para cambiarse. Mientras tanto, en la agencia, los colegas de Ohara estaban a punto de cerrar por el día y se preguntaban por qué aún no había regresado a la oficina. Keisuke bromeó que Ohara conquistó a la princesa tan bien que ella aceptó dejarlo entrar en su cámara de secretos. Ganda le dijo a Keisuke que no hiciera bromas así porque Honjoji estaba cerca, pero ya era tarde, ya que Honjoji ya estaba buscando información sobre Claudia en la web. De vuelta en la azotea, Ohara sugirió llevar a Claudia de regreso a su hotel, pero la princesa lo sorprendió al decir que quería ver su apartamento. Más tarde, Honjoji pasó por el apartamento de Ohara, a pesar de su mejor juicio, para entregarle un paquete. Cuando se dio cuenta de que no cabía en su buzón, decidió dejarlo frente a su puerta. Pero imagina su sorpresa cuando escuchó la voz de una mujer proveniente del interior. Mientras tanto, Claudia abrió la puerta de la habitación en la que Kama se escondía. Aterrada, Claudia gritó. Accidentalmente cayó sobre Ohara. Al momento siguiente, Honjoji abrió la puerta de golpe, y cuando vio la posición comprometedora en la que estaban los dos, los bendijo con una de sus miradas heladas características. Luego entró casualmente en el apartamento como si fuera suyo. Ohara preguntó qué hacía allí. En respuesta, ella le dijo que se abstuviera de dejar entrar a otra mujer en su departamento, y justo cuando Ohara estuvo de acuerdo, Claudia intervino. Sorprendió a Honjoji diciéndole que se alegraba de haberla conocido.
Después de eso, todos se sentaron y Claudia explicó que cuando le pidió ver el departamento de O'Hara, él rechazó su solicitud, diciendo que no estaba en el negocio de engañar a su novia. Él le dijo a Claudia que solo le mostraría su apartamento si Honjoji estaba allí, y Claudia se conmovió por su lealtad, así que ella le pidió que invitara a Honjoji. Con el malentendido aclarado, Claudia reveló que quería dejar la familia real y pasar el resto de su vida con la mujer que amaba. Les dijo que solo se había casado porque era su deber como princesa. Sin embargo, después de pasar años en un matrimonio sin amor, estaba lista para hacer lo que Elsa hizo y dejarlo ir por la persona que realmente amaba. Claudia dijo que admiraba la historia de amor de Honjoji y O'Hara, y esperaba poder tener una historia de amor de cuento de hadas como la de ellos. Finalmente se despidieron de Claudia, y después de que su coche se alejó, O'Hara le preguntó a Honjoji por qué había venido a su apartamento cuando ella no había visto el mensaje de texto que le había enviado. En respuesta, ella sacó el paquete, que él desenvolvió y descubrió que era una roca con forma de rana. Honjoji explicó que pensó en dárselo después de escuchar a su padre decir que le gustaba atrapar ranas. O'Hara le agradeció por el regalo, pero Honjoji todavía se sentía avergonzada por cómo habían sucedido las cosas esa noche y rápidamente se alejó de él. Unos días después, Ganda le preguntó de repente a O'Hara si todavía iba a ir a casa ese fin de semana para ver a su familia, lo que provocó que su otro compañero de trabajo comenzara a hacer preguntas sobre el viaje. Querían saber si O'Hara llevaría a Honjoji a conocer a sus padres, por lo que les dijo que iba a casa por un asunto personal que no tenía nada que ver con su próxima boda. Luego caminó detrás de Honjoji y prometió que explicaría su situación a su familia, pero antes de que pudiera irse, el misterioso llamador llamó a Honjoji. Cuando contestó, la persona le preguntó si acompañaría a O'Hara a casa para visitar a su familia, pero en respuesta, Honjoji le preguntó al llamador quién era. La persona simplemente respondió que los estaban observando y colgó, dejando a los dos más preocupados que antes. El día del viaje, O'Hara dejó a Kama en el veterinario antes de dirigirse al aeropuerto, donde Honjoji lo encontró ya que habían acordado viajar juntos para despistar al misterioso llamador. O'Hara quedó momentáneamente sorprendido cuando vio a Honjoji con un vestido, pero fue demasiado cobarde para halagarla. Durante el vuelo, las cosas entre los dos se sintieron incómodas, así que Honjoji decidió contarle a O'Hara sobre su infancia para pasar el tiempo y reducir la tensión. Ella dijo que su padre era miembro de la Asociación de Padres Inútiles de Anime, por lo que nunca estaba presente. Su madre siempre estaba de viaje de negocios, así que pasaba la mayor parte de sus días sola. Para pasar el tiempo, a menudo miraba mapas, marcaba los lugares donde sabía que estaba su madre y fingía que habían ido juntas. Su amor por los mapas nació de eso, y aunque nunca había estado en esos lugares antes, siempre sentía como si estuviera allí en tiempo real. Cuando concluyó su recapitulación de la infancia, se sintió un poco avergonzada, pero O'Hara le aseguró que no había nada de qué avergonzarse. Unas horas más tarde, el avión aterrizó en Kumamoto y cuando salían del aeropuerto, se encontraron con la abuela de O'Hara. La anciana les dijo que había venido a entregar unos melones y se ofreció a llevarlos al campo. En el camino a casa, su abuela le preguntó a O'Hara si era cierto lo de que se iba a casar y si Honjoji era su futura esposa. Entonces Honjoji confesó que la historia era una mentira, lo que sorprendió a la anciana. Cuando llegaron a su casa, O'Hara se ofreció a ayudar a empaquetar los melones que estaban listos para ser enviados. Honjoji siguió a su abuela afuera para ver si había algo en lo que pudiera ayudar, así que la anciana le proporcionó un atuendo adecuado para trabajar en el campo. Después de trabajar un rato, la abuela de O'Hara cortó un poco de melón para Honjoji, y mientras comía, la anciana le dijo que no tenía que mentir sobre su relación con O'Hara. La mujer parecía convencida de que Honjoji y su nieto eran pareja, pero estaban tratando de ocultar la verdad por alguna razón. Cuando Honjoji intentó explicar las cosas, la mujer la interrumpió y le dijo que todos los hombres de su familia eran tan tercos y densos que no le sorprendía que O'Hara aún no hubiera intentado conquistarla. Le aconsejó a Honjoji que tuviera paciencia con O'Hara y le pidió que cuidara de él, incluso aunque actuara como si hubiera comprado sus células cerebrales funcionales en una venta de garaje. Emotional damage. Ella todavía estaba hablando cuando Honjoji de repente se desmayó, lo que causó que la mujer entrara en pánico y llamara a O'Hara para que llevara a Honjoji adentro. O'Hara levantó a su bella durmiente, pero como se había saltado demasiados días de entrenamiento de la parte superior del cuerpo en el gimnasio, tuvo dificultades para llevarla dentro de la casa. Afortunadamente, cuando su abuela abrió la puerta, se encontraron con su padre ahí, así que le pidió que le ayudara a llevar a Honjoji dentro de la casa. Como era de esperar, su padre quería saber por qué estaba en la casa de su abuela con su compañero de trabajo cuando le dijo que iba a regresar solo a casa. O'Hara le aseguró que le explicaría todo una vez que estuvieran seguros de que Honjoji estaba bien, pero su padre continuó haciendo preguntas sobre la boda, lo que le molestó tanto que soltó que no se iba a casar. Esto hizo que su padre lo regañara y comenzara a sacar cosas que hizo cuando era un niño tonto, lo cual O'Hara señaló que no tenía nada que ver con la situación actual. Habrían seguido discutiendo si la abuela no hubiera entrado y los hubiera regañado por actuar como un montón de idiotas.
El médico llegó más tarde y les informó que Honjoji se había desmayado por estrés y no por insolación como había supuesto la abuela. Él les aconsejó que la dejaran descansar y después de que se fue, Ohara le dijo a su padre que iría a casa para explicar la situación a su madre y hermanas. Como el hombre estaba enojado con él, le dijo que hiciera lo que quisiera. Sin embargo, le aconsejó a Ohara que empezara a comportarse como un hombre con valentía en lugar de como un niño inmaduro. Más tarde, como prometió, Ohara fue a casa y explicó su situación de matrimonio falso al resto de su familia. A diferencia de su padre, eran más comprensivos e incluso se burlaron de él, diciendo que su situación les recordaba a una telenovela. Después de cenar, Ohara despidió a su mamá y hermanas y regresó a la casa de sus abuelos porque no quería dejar solo a Honjoji. Se encontró con su abuela cuando entró a la casa y la pequeña mujer le informó que había preparado un futón para él arriba, así que le agradeció. Cuando llegó a las habitaciones, se sorprendió al ver que su abuela había puesto su futón en la misma habitación donde dormía Honjoji. Sintiendo incomodidad con la situación, intentó sacar su futón de la habitación, pero Honjoji se despertó y él se puso aún más nervioso. Él intentó explicar que estaba en el proceso de quitar su futón cuando ella se despertó, pero a Honjoji no le importó eso y preguntó cuánto tiempo había estado dormida. Él le dijo que había estado durmiendo desde que se desmayó esa tarde, lo que la sorprendió. Luego le preguntó si había ido a casa a hablar con su familia, y después de que él le dijo que sí, ella dijo que los visitaría al día siguiente para que también pudiera disculparse. Ohara trató de convencerla de que no era necesario, pero Honjoji insistió en que era lo correcto. Su conversación fue pronto interrumpida por las ranas croando y como Honjoji tenía curiosidad por experimentar la vida nocturna en el campo, le preguntó a Ohara si podían ir a dar un paseo. Ohara dijo que sí y en el momento que salieron, una rana saltó sobre la frente de Honjoji haciéndola gritar. Estaba tan concentrada en intentar quitarse la rana de la cabeza que perdió el equilibrio y casi se cayó, pero Ohara la atrapó a tiempo. Su posición era un poco demasiado íntima, pero afortunadamente la rana que intentaba escapar les quitó la incomodidad de la situación. Ohara atrapó fácilmente la rana y la levantó para que Honjoji la mirara, pero su mente volvió a la posición en la que estaban antes. La calidez que sintió le recordó a esa tarde, así que preguntó si él la llevó adentro después de que se desmayó. Él admitió que su padre le había ayudado porque su fuerza muscular se había ido cuando la levantó. Honjoji se disculpó por el inconveniente y le dijo cuánto había disfrutado cortando melones con su abuela. Dijo que antes de conocerlo solo podía imaginar ir a lugares como este, pero gracias a él ahora estaba viviendo su sueño y le estaba agradecida. Al escuchar esto, Ohara admitió que la piedra con forma de rana que ella le regaló lo había hecho feliz y cada vez que la veía se acordaba de ella. Honjoji no sabía cómo responder a su confesión, pero en su mente se preguntó si lo que sentía hacia Ohara en ese momento era lo que las parejas casadas de verdad sentían. Pensando que estaban volviendo a un silencio incómodo, Ohara intentó decir algo, pero antes de que pudiera completar su oración, la rana en su mano lo interrumpió croando, así que decidieron que era hora de ir a dormir. Al día siguiente, Honjoji seguía recordando su conversación con Ohara y se preguntaba si había intentado confesarle algo antes de ser interrumpido. Ella intentó apartar los pensamientos, pero cuando se encontró cara a cara con Ohara, regresaron y su rostro se calentó. Después del desayuno se despidieron de la abuela de Ohara y caminaron hacia la casa de su familia. Cuando llegaron, Honjoji se disculpó con la madre y las hermanas de Ohara por cualquier inconveniente que su compromiso falso hubiera causado. Ellas le aseguraron que no estaban enojadas y dijeron que entendían por qué habían hecho lo que hicieron. Cuando ella les dijo que también quería disculparse con el padre de Ohara, ellos le dijeron que él no estaba en casa porque ya se había ido al trabajo. La conversación pronto cambió a las visitas turísticas y la hermana de Ohara le preguntó a Honjoji si tenía algún lugar que quisiera visitar. Inmediatamente respondió que le encantaría ir al Museo del Volcán, por lo que la hermana de Ohara le indicó que la llevara. En el museo, Honjoji intentó contener su emoción mientras caminaban, pero finalmente no pudo, y comenzó a dar a Ohara una lección de historia sobre el paisaje del área. Sus divagaciones fueron interrumpidas por algunos niños escolares ruidosos cuyo profesor tuvo dificultades para hacer que la escucharan. Sintiendo lástima por la pobre mujer, Ohara llamó la atención de los niños hacia él y Honjoji, y comenzaron a contarles historias sobre los volcanes y las áreas que los rodean. Al final del día, los niños y su maestro agradecieron a la pareja por su ayuda y se despidieron de ellos. Cuando regresaron a la casa de Ohara, Ohara se sorprendió al encontrar a Nao, su amiga de la infancia, lavándose las manos afuera. Su madre y hermana salieron mientras él cuestionaba su presencia no anunciada en la casa familiar, y, a diferencia de Ohara, ellas estaban encantadas de ver a Nao. Después de que ella le dio a su madre las cristalerías que había hecho para ella, él se sorprendió al saber que su amiga, que siempre consideró una marimacha perdedora, podía crear algo tan hermoso y frágil, cuando él pensaba que no era más que una gorila violenta con planes. Nao lo llamó un idiota despistado por no saber que ella había sido vidriera durante 3 años, y mientras hablaban de su carrera, Honjoji se acercó a ellos.
Ohara presentó a las chicas entre sí, y mientras Honjoji se sentía un poco incómoda, Nao fue más educada. Esto hizo que Ohara la molestara, y como a ella no le gustaba que la molestaran, se subió a su espalda y comenzó a revolverle el pelo con los dedos. Verlos jugar así hizo que Honjoji se sintiera celosa, así que se convenció a sí misma de encerrar lo que sentía por Ohara en el rincón más oscuro de su mente. Ella estaba tan concentrada en encerrar sus sentimientos que no notó a Nao parada frente a ella hasta que habló, pidiéndole a Honjoji que fuera su amiga. Cuando Honjoji no respondió, ella explicó que se mudaba a Tokio para trabajar en una tienda de cristalería y quería tener a alguien más que Ohara como amigo. Esta revelación sorprendió a todos, pero Honjoji fue la más sorprendida, ya que no sabía cómo responder a la petición de Nao. El día después de que Ohara y Honjoji regresaran a Tokio, Ohara estaba en casa dándole una golosina a Kama cuando su mente se distrajo pensando en Honjoji. Como Kama era el único con quien podía hablar, le dijo al gato que Honjoji lo había ignorado durante todo el vuelo a casa. Dijo que no sabía qué había hecho para que ella diera un giro completo y volviera a ser la reina de hielo que le asustaba. Cuando regresaron a la oficina la semana siguiente, Honjoji continuó ignorando la existencia de Ohara de la misma manera que su papá despreocupado ignoraba la de ella, haciéndolo sentir perdido. Cuando llegó la hora del almuerzo, Ganda se entusiasmó con el bento que Shinji, otro de sus compañeros de trabajo, tenía. Shinji sonrió con orgullo y le dijo que su esposa había preparado el bento para él, haciendo que Ganda dijera que había ganado la lotería al casarse con alguien así. Al día siguiente, cuando Ohara llegó al trabajo, notó que todos estaban ocupados y los teléfonos no paraban de sonar. Mientras pasaba junto a Keisuke, el joven le preguntó si había visto a Shinji, y Ohara respondió que no. Keisuke luego explicó que no habían podido comunicarse con él en todo el día, pero no pudieron, y la peor parte fue que todos los tours grupales que él manejaba tenían problemas. A Ohara le parecía extraño que un empleado modelo como Shinji no se hubiera presentado al trabajo, pero no había nada que pudiera hacer. Justo entonces, escuchó a Honjoji hablando con alguien por teléfono, y cuando colgó, la saludó, esperando iniciar una conversación. Sin embargo, ella lo rechazó más rápido que un tren bala en movimiento. Antes de que pudiera caer en la desesperación, pensando que a Honjoji no le gustaba, un niño entró a la oficina y habló. Se presentó como el hijo de Shinji y preguntó si su padre había venido a la oficina ese día. Camilla se acercó al chico y le dijo que su padre aún no había llegado. Sin embargo, le preguntó por qué había venido a buscarlo. El chico explicó que su padre había salido de casa la noche anterior después de pelear con su madre porque ella le había dicho que quería un divorcio. Esta declaración sorprendió a todos, ya que asumían que la vida de Shinji en casa era perfecta y que él y su esposa estaban locamente enamorados. También comenzaron a especular si Shinji estaba bien, sin considerar cómo sus palabras afectaban al niño. No fue hasta que George les dijo que se callaran y dejaran de hablar tonterías que se dieron cuenta de la gravedad de lo que estaban haciendo. Luego George le pidió a Ohara que fuera con el niño a buscar a su padre, prometiendo encargarse de todo el trabajo de Ohara mientras él estuviera fuera. Después de salir de la agencia, el hijo de Shinji le mostró a Ohara los archivos de tarjetas de visita que había tomado del escritorio de su padre, y sugirió que visitaran los lugares escritos allí para buscar a su padre. Ohara estaba impresionado por la inteligencia del chico y aceptó fácilmente visitar esos lugares. Desafortunadamente, después de horas de visitar diferentes lugares y no encontrar a Shinji, el pobre niño comenzó a perder la esperanza de encontrar a su padre. Con la esperanza de animar al niño, Ohara lo llevó a comer una hamburguesa, pero las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos mientras comía. Él le dijo a Ohara que deseaba poder regresar a la mañana anterior cuando sus padres estaban felices y juntos. Tan pronto como dijo esto, comenzó a llorar, por lo que Ohara se acercó al niño para consolarlo. Poco después de que salieron del lugar de hamburguesas, Kurokawa llamó a Ohara para averiguar cómo iba su búsqueda, y Ohara le dijo que todavía no habían encontrado a Shinji. Al momento siguiente, George le pidió que le diera su teléfono, y cuando lo hizo, le dijo a Ohara que revisara el bar cerca del santuario en Fukagawa. Dijo que el bar tenía feng shui para chicos solitarios y deprimidos, y estaba seguro de que Shinji estaba allí. Esperando que George tuviera razón, Ohara y el niño fueron al bar, pero justo cuando llegaron, Ganda, Kamiya y Keisuke también llegaron. Le dijeron a Ohara que querían ayudar con la búsqueda, así que Ohara le pidió a Kamiya que esperara afuera con el niño mientras él y los otros entraban al bar. Poco después de que entraron en el lugar sombrío, vieron a Shinji sentado en el bar con un par de vasos frente a él. Se le acercaron e intentaron hablar con él, pero Shinji estaba tan desconectado que les dijo que iría a la oficina cuando terminara de borrar el documento frente a él. El documento era una notificación de divorcio, y por su apariencia, Shinji había estado borrándolo sin pensar durante horas. Continuó borrando hasta que el borrador se rompió, y eso lo enfureció, así que se levantó y salió corriendo del bar. Su hijo intentó llamar su atención, pero el hombre no se detuvo y siguió corriendo como si tuviera fuego en los pantalones. Pronto, los otros llegaron y, después de que Ohara explicara lo que había pasado, se dividieron en grupos y salieron a buscar a Shinji. El grupo de Ohara fue el que lo encontró, pero Shinji estaba actuando de manera extraña.
y esto fue porque el hombre había decidido identificarse como uno de los hermanos de Tarzán. Pronto comenzó a correr por el parque como el gorila que creía ser, lo que dificultaba que O'Hara y los demás lo atraparan. Finalmente, George golpeó al Grodd gorila de bajo presupuesto en la cara, lo que parecía darle un reinicio completo de fábrica. Comenzó a llorar y admitió que no quería regresar a casa porque sabía lo que tendría que enfrentar si lo hacía. Sus compañeros de trabajo no le dijeron nada, permitiéndole desahogarse hasta que se cansó, y luego lo llevaron a ver a su hijo. El niño se alegró de ver a su padre, y Shinji se disculpó por haberlo preocupado antes de explicarle cómo sucedieron las cosas la noche anterior. Dijo que vendría a casa con un ramo para sorprender a su esposa porque casi era su aniversario. Sin embargo, la mujer le dio una sorpresa al pedirle el divorcio. Había quedado sorprendido por la jugada maestra que ella le hizo porque nunca en su vida pensó que su esposa querría dejarlo. Al día siguiente, Kurokawa se dirigió emocionado al personal de la agencia de viajes, pero ninguno de ellos compartía su entusiasmo por el proyecto que les habían dado. Esto se debía a que todos todavía estaban deprimidos por la situación de Shinji, ya que creían que Shinji y su esposa eran como una de esas parejas de Disney que vivían felices para siempre. George les hizo entender que a menos que una persona se quitara las gafas color de rosa en su relación, siempre asumiría que su pareja era tan feliz como él, incluso si no era cierto. Cuando todos comenzaron a dar sus opiniones sobre el matrimonio, O'Hara se alejó para encontrar cinta adhesiva, pero encontró a Honjoji luchando con una caja en su lugar. Él rápidamente se apresuró a ayudarla, y mientras llevaban la caja afuera, ella le dijo que esperaba que Shinji y su esposa resolvieran las cosas. O'Hara se sorprendió de que ella le estuviera hablando, pero porque era un idiota tonto, no sabía cómo responder y se mantuvo en silencio. Mientras Honjoji caminaba a casa después del trabajo, pensaba en O'Hara y se decía a sí misma que hablar con él se estaba volviendo difícil. Se estaba diciendo a sí misma que apagara sus sentimientos antes de salir herida cuando de repente escuchó a Nao llamarla. La pobre chica parecía un poco desaliñada y explicó que acababa de mudarse a Tokio, pero no podía encontrar su apartamento. Cuando le mostró a Honjoji la dirección en su teléfono, Honjoji le dijo que el edificio de apartamentos que buscaba estaba al lado del suyo. Nao estaba muy agradecida de haber encontrado a Honjoji y de que ella la hubiera ayudado, así que le dio una tarjeta de presentación y le pidió que visitara su taller algún día. Al día siguiente, cuando Honjoji llegó a la oficina, O'Hara le dijo que trabajaría afuera y ella contempló decirle que había visto a Nao. Sin embargo, decidió no hacerlo porque creía que él sabía que Nao estaba en Tokio, ya que eran mejores amigos. Más tarde, de camino a casa, pasó por el taller de Nao y tuvo la suerte de ver a Nao trabajando. Pensó que las habilidades de Nao eran impresionantes, aunque su jefe dijo que podría haberlo hecho mejor. En lugar de ir a hablar con Nao, decidió irse. Pero antes de que diera unos pasos más, Nao salió y la llamó. Le dijo a Honjoji que debería haber entrado, pero Honjoji respondió que no quería molestarla. Nao le aseguró que no era ninguna molestia y luego propuso que se encontraran más tarde para una fiesta de bebidas en casa de Honjoji. Por supuesto, Honjoji intentó negarse, pero Nao fue persistente y la convenció para que aceptara la fiesta. Un poco después, ambas chicas estaban en el apartamento de Honjoji bebiendo y charlando. Bueno, Nao era la habladora. Honjoji todavía intentaba asimilar el hecho de que había dejado que alguien más entrara en su apartamento. Eventualmente dejó de pensar demasiado la situación y se sorprendió cuando Nao le dijo que había hecho los vasos de los que estaban bebiendo. Nao dijo que los colores en el vidrio venían de las piedras que había obtenido de su ciudad natal y se mezclaron en el vidrio mientras lo hacía. Como ya estaba en el tema de su ciudad natal, le contó a Honjoji sobre cómo pasaba tiempo jugando en las montañas y ríos. Dijo que se sentía como la reencarnación de Dora la exploradora cada vez que encontraba un nuevo lugar para jugar, lo que siempre la hacía feliz. En algún momento, la conversación cambió a su trabajo como vidriera y admitió que, aunque disfrutaba trabajando en su nuevo taller, su jefa a veces lo hacía difícil. Dijo que la mujer era como una bruja malvada y que no importaba lo que hiciera, siempre se quejaba de que su trabajo no era bueno. Honjoji le dijo que su trabajo estaba más allá de lo perfecto, pero Nao no lo creyó y dijo que todavía tenía que trabajar en ello. Cansada de hablar de ella misma, le preguntó a Honjoji si quería desahogarse, pero Honjoji dijo que no había nada. Nao no parecía creer eso y acosó a Honjoji para que hablara hasta que se quebró. Sin embargo, cuanto más se desahogaba Honjoji, más bebía hasta que se emborrachó y comenzó a hablar sobre O'Hara. Le dijo a Nao que O'Hara siempre le daba señales contradictorias y que se estaba cansando de tratar de descifrar lo que él hacía o decía. Ella también quería desesperadamente preguntar a Nao si ella y O'Hara eran más que amigos, pero no pudo hacerlo porque creía que no tenía derecho a hacerlo. En cambio, le preguntó a Nao si O'Hara siempre había sido vago con sus acciones, y Nao le dijo que no. Ella dijo que cuando eran niños, O'Hara siempre tomaba la iniciativa y la ayudaba cuando se metía en problemas. Le contó sobre la vez que se perdieron en las montañas, y O'Hara usó luciérnagas para encontrar el camino de regreso cuando ella comenzó a llorar. Cuando llegaron a casa, sus padres la regañaron por quedarse afuera hasta tarde, pero O'Hara salió en su defensa y logró que se calmaran.
Honjoji no podía creer que estaban hablando del mismo tipo y cuando dijo esto, Nao sugirió invitar a Ohara para que pudieran hablar. Honjoji rechazó su sugerencia, pero ya que Nao la ignoró y llamó a Ohara, pidiéndole que trajera su trasero flaco al lugar de Honjoji. Poco después de hacer la llamada, se desmayó y cayó en un profundo sueño, dejando a Honjoji sola con sus nervios mientras esperaba la llegada de Ohara. Cuando Ohara llegó, estaba hecho un manojo de nervios y Honjoji lo empeoró al darle su mejor mirada despreocupada. Después de invitarlo a entrar, ella le pidió que le dijera lo que había estado tratando de decirle esa noche en casa de sus abuelos. Ohara dijo que quería agradecerle por haber dado un paseo con él, lo que honestamente la hizo sentir estúpida, ya que había supuesto que era otra cosa. Sintiendo valentía, Ohara le preguntó a Honjoji si lo había estado evitando porque estaba enojada con él, y ella le dijo que no lo estaba. Ella explicó que no era buena con las emociones humanas y le resultaba difícil expresar lo que sentía porque de niña nunca aprendió a hacerlo. Lo que había aprendido a hacer era apagar sus emociones y tratar de no esperar cosas, ya que era la forma más rápida de decepcionarse. Sin embargo, le había resultado difícil apagar sus emociones recientemente y todo era por él y su cara estúpida. Cuando le pidió que se hiciera responsable de hacerla actuar fuera de lugar, Ohara se quedó callado. Cuando finalmente habló, le pidió que fuera su novia, pero pronto se arrepintió cuando Honjoji no dijo nada. No tenía idea de que su pregunta había provocado una bomba de confusión en la cabeza de Honjoji y ella estaba luchando por juntar las piezas de su sentido nuevamente. No entendía por qué querría salir con una chica común como ella y estaba tratando de convencerse de que lo que estaba sucediendo era un sueño inducido por el alcohol. Cuanto más tiempo permanecía en silencio, más Ohara se sentía como la mayor tonta en la existencia. Y para empeorar las cosas, su expresión parecía que estaba enojada. Ambos intentaron decir algo, pero como estaban tan perdidos en los ¿qué pasaría si y qué no?, sus labios permanecieron sellados. Finalmente, Ohara decidió que ya había hecho el ridículo suficiente, así que se levantó, cargó a Nao y se fue de la casa de Honjoji. Honjoji estuvo atormentada por lo que hizo durante el resto de la noche, e incluso durmió en el suelo en lugar de su cama. Cuando se despertó por la mañana, su cuerpo le dolía por todas partes, pero ignoró los dolores ya que no podían compararse con la vergüenza que sentía después de lo que sucedió la noche anterior. Cuando llegó a la oficina, se preguntó si Ohara estaba enojado con ella por quedarse en silencio. Sin embargo, no pudo llamarlo para preguntar, ya que era su día. Mientras luchaba con sus pensamientos, Ohara estaba en casa sintiéndose apenado y reprochándose por su acción impulsiva de la noche anterior. Habría continuado de esa manera por el resto del día si Gonda no lo hubiera visitado e invitado a salir. Su alegre amigo gordo le dijo que estaba cansado de suspirar por Camilla como un cachorro enamorado y que había estado saliendo con diferentes chicas que había conocido en su aplicación de citas. Pero ninguna de esas citas había llevado a algo serio. Esperaba que esta próxima cita fuera mejor, ya que a él y a su cita les gustaba la misma banda y se habían conectado por eso. Sin embargo, estaba preocupado de que su cita pudiera ser un psicópata desquiciado, así que quería que Ohara se quedara cerca y lo ayudara si las cosas se torcían. Ohara estaba sorprendido de estar allí como el guardaespaldas no oficial de Gonda, pero cuando vio a Gonda y su cita interactuando entre sí, él concluyó que ella era inofensiva y se fue. La cita de Gonda se llamaba Kaori y ella no era lo que él había estado esperando, pero estaba contento de que ella hubiera aceptado salir con él. Pasaron el resto de la cita visitando lugares conectados con el grupo idol que ambos amaban, cantando karaoke, intercambiando tarjetas de idols y comiendo ramen. Cuando la cita terminó, intercambiaron números de teléfono y pasaron el resto de la noche hablando por teléfono como un par de adolescentes. 3 días después, un radiante Gonda le contó a Ohara historias de cómo él y Kaori pasaban horas hablando por teléfono cada día. Ohara se sintió contento de que el chico finalmente hubiera encontrado a alguien que correspondiera a sus sentimientos, pero pronto se dio cuenta de que Gonda estaba completamente ilusionado cuando el tonto le dijo que se iba a casar con Kaori. Después del trabajo salió con Gonda y le preguntó por qué estaba tan obsesionado con la idea de casarse hasta el punto de querer casarse con alguien que conocía desde hacía 3 días. Gonda explicó que mientras crecía, sus padres peleaban todo el tiempo porque su padre era un jugador y deudor crónico. Dijo que crecer en un entorno donde las peleas eran el pan de cada día lo hizo anhelar una vida familiar normal, por lo que quería tener su propia familia. Ohara entendía el deseo de Gonda de tener una familia feliz, pero no tenía el corazón para decirle que no tenía que apresurarse a formar una. Después de que los hombres se separaron, Gonda llamó a Kaori y le preguntó si podían encontrarse porque tenía algo urgente que discutir con ella. Kaori estuvo de acuerdo y cuando se encontraron, él le preguntó si le gustaría salir con él pensando en el matrimonio, lo cual la tomó por sorpresa. Sin embargo, ella preguntó con calma si él estaba seguro de su decisión y cuando él respondió que sí, ella le pidió que la acompañara. Gonda no sabía a dónde lo llevaba, pero la siguió en silencio hasta que llegaron a una guardería donde recogió a su hijo. Luego ella le preguntó de nuevo si estaba seguro de su decisión de salir con ella, y Gonda no encontró las palabras para responder. Kaori tomó su silencio como respuesta y se despidió antes de alejarse con su niño.
Cuando Gonda se recuperó del shock, llamó a Ohara y ambos se encontraron en el bar donde habían encontrado a Shinji el otro día. Le dijo a Ohara lo que había pasado entre él y Kaori y admitió que se asustó cuando vio a su hijo. Ohara le preguntó qué pensaba hacer ahora que había superado su conmoción y le dijo que tenía que hablar con Kaori nuevamente. Al día siguiente fue al banco y después de confirmar que tenía suficiente dinero para criar a un hijo, le escribió a Kaori para que se encontraran en una cafetería. Desafortunadamente, Kaori no se presentó, pero envió a una amiga suya para decirle a Gonda que no se preocupara por eso, haciéndolo preguntar a la amiga si a Kaori no le gustaba nuevamente. La señora le dijo que no podía hablar por Kaori, pero cuando notó sus libros bancarios y se dio cuenta de por qué quería hablar con Kaori, se disculpó en nombre de su amiga. Más tarde, Gonda se reunió con Ohara y le dijo que dejaría de hablar de citas y matrimonio por el momento. Dijo que estaba tan seguro de que era lo que quería, pero después de conocer a Kaori y estar cara a cara con las cosas que solo había soñado tener, se dio cuenta de que no estaba listo. Gonda admitió que se sentía mal por haber decepcionado a Kaori, pero Ohara le dijo que no se castigara por ello y que dejara que llorara todo lo que necesitara. Unos días después, Honjoji estaba frente a su apartamento pensando si debería llamar a Ohara. Ella se sintió mal por dejarlo colgado después de que él le pidió que fuera su novia, pero debido a lo socialmente torpe que era, no sabía cómo disculparse. Nao llamándola fue la única razón por la que dejó de preocuparse por llamar a Ohara. El vidriero se disculpó por emborracharse y desmayarse en su apartamento el otro día, después de lo cual admitió que no podía recordar los eventos de esa noche. Le pidió a Honchoi que le dijera qué había pasado esa noche, pero su pregunta solo hizo que Honjoji comenzara a hacerse la famosa pregunta de Hamlet, ¿ser o no ser? Le dijo a la confundida Nao que no sabía qué hacer ya que era mala para tomar decisiones, por lo que Nao la invitó a una clase de fabricación de vidrio para despejar su mente. Honjoji estaba escéptica sobre la idea, pero aceptó la invitación de Nao. Nao estaba emocionada de tenerla en su taller y después de presentar a Honjoji a su jefe, comenzó a enseñarle cómo hacer cristalería. Ella guió a Honjoji y le mostró qué hacer para obtener la forma deseada del vidrio, asegurándose de manejar las partes que eran peligrosas para una principiante. Después de unas horas, Nao le pidió a Honjoji que descansara mientras ella terminaba los cristales, así que Honjoji se sentó y la observó. El jefe de Nao le ofreció una botella de agua y mientras la bebía, admitió para sí misma que se sentía un poco aliviada. Recordó su última conversación con Ohara cuando le dijo que estaba acostumbrada a apagar sus emociones para evitar decepcionarse. Se dio cuenta de que solo había aprendido a hacer eso porque no quería ser una carga para su madre, quien estaba lidiando con muchas cosas, y Nao era una parte de ella que podía quitarse de encima. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Nao llamándola para decirle que su vaso estaba listo. El vaso estaba deformado, pero Nao le dijo, y su jefe le aseguró que había hecho un buen trabajo para ser la primera vez. Luego Nao prometió entregar el vaso cuando se hubiera enfriado, y mientras Honjoji caminaba a casa, su teléfono sonó con un mensaje de texto. El mensaje era de alguien llamado Ritsu y le informó a Honjoji que estaba en la ciudad y quería reunirse. Honjoji respondió nerviosamente que la vería al día siguiente en un café y Ritsu respondió con un emoji sonriente. Al día siguiente, mientras Honjoji se preparaba para ir a encontrarse con Ritsu, parecía que quería estar haciendo cualquier cosa menos eso. Sin embargo, no cambió de opinión sobre la reunión y llegó al café unos minutos antes que Ritsu. Cuando Ritsu llegó, se reveló que Ritsu era la madre de Honjoji y ella había estado nerviosa por conocerla porque su madre era más extrovertida que ella. La mujer le contó historias de los lugares que había visitado recientemente, y para horror de Honjoji, la hizo ponerse de pie para ver si el suéter que le compró le quedaba bien. Cuando finalmente se acomodaron, Ritsu le preguntó a Honjoji cómo había estado su vida últimamente y si el trabajo iba bien. Honjoji le dijo que todo estaba bien, pero Ritsu dijo que no le gustaba que el salario de Honjoji fuera pequeño. Ella sugirió que Honjoji se convirtiera en agente de boletos freelance, pero Honjoji le dijo que amaba su trabajo y no quería cambiarlo. Como Ritsu era una defensora de hacer lo que amas, le dijo a Honjoji que estaba bien seguir trabajando en la agencia. Sin embargo, ella le aconsejó que se fijara metas en la vida, diciendo que alcanzar esas metas le daría una sensación de realización. Honjoji escuchó el consejo de su madre sin decir una palabra, pero en secreto deseaba ser como ella cuando se trataba de tomar decisiones y hacer lo que quería. Un poco después, Ritsu le preguntó a su hija cuándo planeaba casarse, lo que la sorprendió. En respuesta, le dijo a su madre que el matrimonio no estaba en su futuro por el momento, y en lugar de quejarse, la mujer le dijo que cuando llegara el momento tenía que hacerlo mejor que ella. Dijo que no quería que Honjoji sufriera de la misma manera que ella lo hizo con su padre, y Honjoji simplemente se quedó callada. Ella no sabía que su teléfono estaba vibrando porque Ohara la estaba llamando. Cuando no contestó, él supuso que era porque no quería hablar con él y comenzó a culparse por la distancia entre ellos. Más tarde ese día, Honjoji se despidió de su madre y cuando el taxi de Ritsu se alejó, llamó a alguien y preguntó:
Preguntó si estaban seguros de que Honjoji se iba a casar porque Honjoji le había dicho que no. Al mismo tiempo, Honjoji sacó su teléfono de su bolso y se dio cuenta de que había visto las llamadas perdidas de Ohara. Cuando intentó devolver la llamada, comenzó a pensar demasiado en la situación y se preguntó qué le diría. Por eso se abstuvo de hacer la llamada, pero las ruedas en su cabeza no dejaron de girar mientras pensaba en su situación una y otra vez. Cuando subió al tren, recordó cuando estaba en la escuela secundaria y alguien le había enviado un mensaje de texto para que se encontraran en algún lugar. Pensando que era un error o una broma, ignoró el mensaje y durante los siguientes 3 días, cada vez que su teléfono sonaba o recibía un mensaje, se puso nerviosa. Sin embargo, cuando volvió a la escuela después del breve descanso, se enteró de que no había sido una broma o un error y que el chico que le había enviado el mensaje de texto se había enfermado porque la esperó bajo la lluvia. De vuelta en el presente, cuando el tren se detuvo, Honjoji decidió que había terminado de cuestionarse a sí misma. Todavía cuestionaba los sentimientos de Ohara por ella, sin embargo, estaba decidida a hacerle ver que no había nada especial en ella y cortar lazos con él. Por eso fue a su departamento, no para preguntar, sino para informarle que tenían una cita la próxima vez que ambos tuvieran un día libre. Ohara se sorprendió por su repentina audacia, pero no se atrevió a rechazarla y aceptó encontrarse con ella el día planeado. Cuando llegó el día, Ohara fue al lugar que Honjoji le había enviado por mensaje de texto, y cuando se encontraron, ella le dijo que iban a hacer un recorrido por el acueducto de Tamagawa. Ella señaló que sus zapatos no eran adecuados para caminar y le dijo que podía irse si se aburría o se cansaba. Sin esperarle, ella se dio la vuelta y comenzó a alejarse, ya que planeaba mostrarle que la Honjoji que él conocía en la oficina era diferente de la verdadera Honjoji. Mientras caminaban, ella lo ignoró y actuó como si estuviera sola en el recorrido. Así que Ohara buscó información sobre el acueducto de Tamagawa para entenderlo mejor. Cuando la alcanzó, le preguntó por qué eligió visitar el lugar, y ella le dijo que era porque había salido en su programa de viajes favorito. Ohara le dijo que había visto el episodio al que se refería y admitió que nunca pensó en visitar el lugar. Honjoji respondió que siempre intentaba visitar los lugares que aparecían en el programa, esperando que Ohara pensara que tenía una vida aburrida. Pero Ohara la sorprendió diciendo que pensaba que su amor por los mapas y las ciudades era impresionante. Como su plan falló, Honjoji volvió a ignorar a Ohara y a actuar como si estuviera sola en el tour, pero sin que ella lo supiera, Ohara no podía dejar de mirarla. Parecía gustarle lo feliz y en paz que estaba mientras caminaba y veía cosas que había visto en los mapas o en el show. La única vez que ella reconoció su presencia fue cuando su estómago gruñó y le dio algo para picar. Después de eso, ella continuó ignorándolo y se olvidó por completo de que estaba con ella hasta que le hizo una pregunta. Honjoji se sorprendió de que todavía estuviera por aquí y explicó que se había ralentizado un poco para hacer algunas investigaciones en línea. Ella se sintió avergonzada de haber estado en su mundo imaginario y no haberse dado cuenta de que él estaba a su lado. No obstante, dejó esos pensamientos a un lado y dio un paso atrás antes de decirle que no tenía que forzarse a estar allí. Confundido por sus palabras, Ohara explicó que todavía seguía adelante con fuerza porque lo estaba disfrutando. Honjoji tuvo problemas para creer que él decía la verdad y preguntó qué podía ser divertido de verla pasear y mirar los ríos. Cuando él no respondió, ella le dijo que siempre que estaba con él, su sentido común desaparecía, así que apreciaría que nunca se volvieran a ver. Ohara quedó tan sorprendido que todo lo que pudo hacer fue mirarla con la boca abierta mientras ella admitía que lo había invitado para decirle que no quería salir con él. No solo no quería salir con él, sino que también estaba cancelando su compromiso falso y estaba dispuesta a aceptar la transferencia a Alaska. Cuando Ohara finalmente dejó de mirarla boquiabierto como un pez fuera del agua, aceptó terminar la relación. Sin embargo, en lugar de irse como se suponía que debía hacerlo, permaneció de pie frente a ella. Mientras se miran el uno al otro, Honjoji sintió de repente el impulso de llorar y no entendía por qué le estaba pasando eso. Normalmente, cuando se cerraba a sí misma, también sentía una sensación de alivio, pero esta vez no fue así, y admitió que quería estar con Ohara. El hombre en cuestión también estaba teniendo una discusión interna consigo mismo, porque estaba cansado de siempre dar un paso atrás y no tomar decisiones rápidas. Se mantuvo en silencio hasta que Honjoji, dando un paso atrás, lo sacó de sus pensamientos, así que él le tomó la mano. Sorprendida por su acción, Honjoji colocó su otra mano sobre él, y mientras se miraban a los ojos, el viento le voló el sombrero. Finalmente cerraron los ojos y se besaron, una acción que los hizo sentirse nerviosos por dentro. Cuando se separaron, Honjoji dijo que era hora de reevaluar su relación y le entregó el mapa. Ella le dijo que disfrutara el resto del tour, solo ya que ella volvería a casa para reflexionar sobre las cosas. Honjoji parecía tranquila y serena cuando habló con Ohara, pero la verdad es que el interior de su mente era como un volcán activo que acababa de hacer erupción. Tan pronto como llegó a su apartamento, gritó y se permitió descontrolarse por un momento. Mientras tanto, en la agencia, Kurokawa recibió una llamada de alguien que le contó algo sobre Ohara y Honjoji.
La semana siguiente, cuando Ohara y Honjoji se encontraron frente a la oficina, las cosas entre ellos se sintieron incómodas. Ni siquiera el saludo alegre de Ganda fue suficiente para aliviar la tensión entre los dos. La peor parte fue que el beso se repetía en sus cabezas una y otra vez hasta el punto en que era lo único en lo que podían pensar mientras trabajaban. Afortunadamente, Kurokawa interrumpió la repetición cuando se acercó a ellos, diciendo que tenía algo importante que discutir. Esta importante discusión era un informe detallado que quería que hicieran como parte del proyecto en línea de la empresa para reclutar nuevos graduados. Dijo que el proyecto se llamaba Nuestra enriquecedora vida en JTS y quería que ellos se encargaran. Ella dijo que todo lo que tenían que hacer era convertir su vida hogareña y laboral en un blog y publicarlo en el sitio web de la empresa. Este proyecto requería que vivieran juntos, y como Kurokawa asumió que ya estaban viviendo juntos, les dijo que sería una tarea fácil. Durante la hora del almuerzo, Ohara y Honjoji fueron a un café para discutir lo que Kurokawa quería que hicieran, y acordaron que rechazar el proyecto era su apuesta más segura. Sin embargo, no estaban seguros si ella sospechaba de su relación y trataba de ponerlos a prueba, así que decidieron hacerlo. Como el apartamento de Ohara era más grande, Honjoji propuso que lo usaran para el proyecto. Ella dijo que se mudaría, pero pidió que él le diera algo de tiempo para pensar las cosas, ya que tomar decisiones rápidas no era fácil para ella. En su próximo día libre, Honjoji fue a hacer senderismo, y mientras disfrutaba del aire libre, pensó en lo que significaría vivir con Ohara. Sabía que sería una experiencia extraña para ella, ya que estaba acostumbrada a estar sola. Pero como no quería decepcionar a Ohara, decidió que era hora de ponerse sus pantalones de niña grande. Esa noche, Ohara estaba en casa con Kama, preguntándose cuál sería la decisión de Honjoji cuando ella tocó el timbre de su puerta. Él se sorprendió al verla, ya que una gran parte de él había esperado que ella se echara para atrás y se fuera, pero en cambio, ella estaba frente a él y se disculpaba por haber tardado tanto en tomar una decisión. Una vez que él le aseguró que estaba bien, ella le entregó el guión que había escrito para que lo siguieran mientras vivían juntos. Dentro de la casa, ella le dijo que si alguien quería hablar, tenía que levantar la mano primero. Kama los observaba desde su habitación mientras pasaban por el guión y hablaban de sus roles. En algún momento, Ohara señaló que levantar la mano cada vez que querían hablar era innecesario y molesto, así que Honjoji estuvo de acuerdo en que no tenían que hacerlo de nuevo. Luego sacó una tienda de campaña de su mochila y le preguntó a Honjoji si podía montarla junto a su cama, y él le dijo que sí podía. La idea de tener una tienda de campaña dentro de su apartamento le resultaba extraña a Ohara, pero como quería que Honjoji estuviera lo más cómoda posible, aceptó. Cuando ella terminó de montar la tienda, él le dijo que se dirigía a la tienda a comprar las cosas que necesitaba para preparar la cena. Ahora sola, Honjoji decidió anotar las cosas que necesitaban para vender su mentira de pareja feliz a Kurokawa. Mientras ella hacía eso, sintió a Kama parado detrás de ella y se asustó pensando que el gato intentaría atacarla. Para su sorpresa, Kama frotó su cabeza contra su pierna, como si le estuviera diciendo que no le importaba que ella estuviera quedándose con ellos. Honjoji se sintió aliviada después de esta interacción porque había estado preocupada de que el gato odiara el hecho de que ella se estuviera invadiendo su territorio. Ohara regresó unos minutos más tarde y después de preparar la cena, la sirvió para que la comieran. Pero en lugar de comenzar a comer de inmediato, Honjoji se levantó para abrir la ventana. Lo hizo porque se sintió acalorada después de montar la tienda, pero Ohara asumió que era porque pensaba que su apartamento olía a camiseta de gimnasio sudada. Cuando empezaron a comer, Honjoji elogió la cocina de Ohara y le preguntó si usó especias extranjeras porque podía saborear especias que no conocía. Ohara le dijo que sí, y después de la cena le mostró su colección de especias. Él tenía bastantes de ellos y los había comprado cuando viajaba a otros países por trabajo. Honjoji se alegró de ver que tenía pasatiempos y no vivía como un triste trabajador de 9 a 5 cuya vida giraba en torno a su trabajo. Después de que él guardó las especias, ella le agradeció por la cena e insistió en lavar los platos. Pero mientras lo hacía, se dio cuenta de que quería usar el baño. Sin embargo, no estaba preparada para usar el baño de Ohara todavía, así que le dijo que necesitaba recoger algo de su apartamento y se fue. Ohara se sintió aliviado cuando ella se fue porque él también había estado deseando usar el baño, y ahora que estaba solo podía hacerlo. Cuando Honjoji regresó más tarde, preguntó cómo quería dividir el tiempo del baño, y ella se asustó porque había olvidado que necesitaba ducharse. Consideró regresar a casa, pero se dio cuenta de lo tonto que era, y trató de pensar en una mejor solución cuando Ohara sugirió que visitara una casa de baños pública. Honjoji le agradeció por su sugerencia y se fue a la casa de baños, pero Ohara se sintió mal dejándola ir sola, así que corrió tras ella. Después de comprar jabón y champú en la tienda de conveniencia, fueron a la casa de baños, y Honjoji le dijo a Ohara que no tenía que esperarla cuando terminara. Ohara estuvo de acuerdo con eso, pero cuando Honjoji salió de la casa de baños, lo encontró esperándola y se sintió emocionada por dentro. El sentimiento permaneció con ella hasta que llegaron a casa y asumió que algo sucedería entre ellos. Para su decepción, no pasó nada y se despidieron antes de irse a sus respectivos lugares para dormir.
Con el paso del tiempo, ninguno de los dos pudo dormirse. Ohara porque estaba nervioso por tener a Honjoji en su casa, y Honjoji porque el interior de su tienda de campaña estaba caliente como un horno. Ohara pensó en enviarle un mensaje a Honjoji, pero no se atrevió hasta que ella le envió un mensaje preguntando si estaba despierto. Él respondió que sí, y después de mucho deliberar, ella respondió preguntando si era porque se sentía incómodo con su tienda de campaña en la habitación. Al mismo tiempo, él le envió un mensaje preguntando si sus constantes vueltas en la cama la estaban manteniendo despierta. Antes de que cualquiera de ellos pudiera responder al otro, Honjoji de repente rodó fuera de su tienda, ya que el calor era demasiado para soportarlo. Para ayudarla a refrescarse, Ohara le pidió que fuera a pararse en el balcón y le trajo un vaso de agua para que bebiera. Después de que ella bebió el agua, ninguno de ellos intentó hablar con el otro, ya que ambos estaban perdidos en pensamientos sobre lo estresantes que eran las relaciones adultas. Aproximadamente un mes después mostraron su informe a Kurokawa y después de que ella los felicitó por un trabajo bien hecho, les dijo que todavía tenían que hacerlo por otro mes. Luego se fue a una reunión con el representante de la oficina central y le dijo al hombre que se había equivocado sobre la relación de Ohara y Honjoji. Ella dijo que, por las fotos y el informe, estaba claro que la relación era real. El dispensador de sudor ambulante explicó que solo quería estar seguro de que no estaban fingiendo su compromiso para evitar la transferencia. Esto hizo que Kurokawa preguntara si el nuevo gerente de sucursal tenía que ser uno de sus personas, y el hombre dijo que no había otra opción. Echando un vistazo a los archivos de los empleados solteros restantes, el hombre señaló que Ganda era el más adecuado para el puesto. El rumor de que Ganda podría ser el chivo expiatorio enviado a Alaska se difundió por la oficina, y mientras los demás bromeaban con Ganda al respecto, Ohara y Honjoji se sentían terribles. Creían que era su culpa que Ganda fuera enviado, y durante los próximos días esa culpa se quedó con ellos. Finalmente, Ohara no pudo soportarlo más, así que cuando llegó a la oficina la semana siguiente, fue a confesarle todo a Kurokawa. Le dijo que asumiría la responsabilidad de sus acciones yendo a Alaska, así que Kurokawa le pidió que fuera con ella. Sorprendentemente, cuando llegaron al almacén, Honjoji ya estaba sentado allí y Kurokawa explicó que Honjoji también había confesado que su compromiso era falso. Ella les dijo que habían hecho sus papeles tan bien que honestamente había creído que eran una pareja real, pero dijo que no había necesidad de que lo hicieran. Cuando le preguntaron por qué, ella reveló que había aceptado tomar el puesto en Alaska, lo cual la sorprendió ya que estaba casada. Ella les aseguró que era la mejor decisión que había tomado en un tiempo y los envió a seguir trabajando. Después del trabajo ese día, los llevó a la playa y allí les explicó por qué había tomado el puesto. Ella dijo que antes de casarse solía tomar un avión cada vez que tenía la oportunidad y visitar nuevos lugares. La emoción de visitar un nuevo país siempre hacía que su corazón latiera de alegría y amaba cada segundo de ello. Sin embargo, después de casarse, se dio cuenta de que su vida se convirtió en un camino recto, del cual no podía desviarse debido a todos los compromisos que tenía con su trabajo y hogar. Kurokawa admitió que le encantaba su trabajo, pero dijo que extrañaba la emoción de viajar más y por eso tomó el puesto en Alaska. Le preguntaron qué pensaba su esposo de su decisión, y ella les dijo que estaba bien con eso porque sentía que la antigua ella volvería a resurgir. La charla con Kurokawa dejó a Ohara y Honjoji con mucho que considerar, pero como de costumbre, los dos se negaron a hablar al respecto. Regresaron al apartamento de Ohara y después de recoger todas las cosas que usaron para el proyecto y su compromiso falso, limpiaron el lugar. Mientras sacaban la basura, hablaron sobre el matrimonio y lo estresante que era tener que considerar a alguien más que a uno mismo. Estuvieron de acuerdo en que ser soltero era lo mejor, pero en el fondo no lo creían. Después de despedirse, Honjoji comenzó a caminar hacia su casa con lágrimas en los ojos, y Ohara regresó a su apartamento, pero no intentó subir las escaleras. Esto fue porque se imaginó a sí mismo en el camino recto del que Kurokawa había hablado y se dio cuenta de que nunca había cambiado de dirección ni intentado salir del camino. En ese momento, él decidió cambiar eso y comenzó a correr hacia Honjoji, llamando su nombre hasta que ella dejó de caminar. Cuando la alcanzó, le preguntó si quería casarse de verdad esta vez y, sin dudarlo, Honjoji le dijo que sí. Luego ella preguntó si la amaba a pesar de saber qué tipo de persona era, y él respondió que sí, haciendo que admitiera que también lo amaba. Antes de ir a trabajar, intercambiaron anillos nuevamente y acordaron sincerarse con el resto de sus compañeros de trabajo y también decirles que esta vez estaban comprometidos de verdad. Cuando revelaron la verdad a sus compañeros de trabajo, no sabían si debían felicitarlos o estar enojados porque mintieron. Sin embargo, Gonda mostró una felicidad genuina por la nueva pareja y les deseó buena suerte. Shinchi, que lucía un nuevo color de cabello, era más pesimista debido a su divorcio. Pero Kurokawa no le permitió arruinar el ambiente y pidió a todos que vuelvan al trabajo. Más tarde, mientras Ohara estaba en casa aspirando, el misterioso interlocutor, que resultó ser Keisuke, lo llamó y se disculpó por haberlo puesto nervioso con sus llamadas.
Por supuesto, Ohara no conocía su identidad, pero le dijo que no estaba molesto con él y terminaron la llamada en buenos términos. Justo entonces, Ohara recibió un mensaje de Honjoji pidiéndole que la encontrara en la estación de tren, así que dejó lo que estaba haciendo y se apresuró a ir. Cuando la vio, notó que estaba radiante y se sintió complacido de que ella fuera la mujer con la que se iba a casar. No tenía idea de que parecía brillar ante los ojos de Honjoji y que ella también estaba pensando lo mismo que él. Mientras caminaban juntos a casa, apreciaban las pequeñas cosas de sí mismos que les hacían sonreír y terminaron caminando de la mano. Eso es todo por el video de hoy. Si disfrutaste del video, tal vez consíguete una esposa o suscríbete a mi canal, lo que sea más fácil.